Aristóteles aportó a la física con su teoría de los cuatro elementos, la distinción entre el movimiento natural y el violento, y el concepto de las cuatro causas. También promovió la observación sistemática de la naturaleza, sentando bases para el método científico. Aunque sus ideas fueron superadas, su enfoque crítico influyó en el desarrollo de la ciencia. Aristóteles fue un filósofo y científico griego en el siglo IV a.C., alumno de Platón y maestro de Alejandro Magno. Fundó el Liceo en Atenas y sus escritos acabaron diversas disciplinas como filosofía, ética, biología y lógica. Su enfoque empírico y sistemático influyó profundamente en el pensamiento occidental. Los logros de Aristóteles incluyen la filosofía, desarrollo de teorías sobre la ética, política y metafísica. 2. Lógica. Fundó la lógica formal y el silogismo. 3. Biología. Realizó observaciones y clasificaciones de especies. 4. Física. Propuso teorías sobre el movimiento y la naturaleza de los cuerpos. 5. Estética. Estableció principios de la tragedia y la poesía. 6. Ética. Escribió la ética nicomaquia sobre la virtud y la felicidad. Su influencia se extendió a lo largo de los siglos en diversas disciplinas. La filosofía de Aristóteles se caracteriza por 1. Realismo. Enfatiza la existencia de un mundo real y la importancia de la observación. 2. Casualidad. Introdujo las cuatro causas para explicar fenómenos. 3. Ética. Propuso que la felicidad se alcanza a través de la virtud y del equilibrio. 4. Teología. Creía que todo en la naturaleza tenía un propósito. 5. Lógica. Fundó la lógica formal y promovió el razonamiento deductivo. 6. Política. Consideraba la política como un medio para promover el bien común. Galileo Galilei. Galileo Galilei fue un astrónomo, ingeniero, matemático, físico, relacionado estrechamente a la revolución de la gastronomía y de la ciencia y física. Sus logros influyen en la mejora del telescopio en una gran variedad de observaciones astronómicas que tuvo, y formuló la primera ley del movimiento y apoyó determinadamente a la revolución que tuvo en la física. Galileo protagonizó las primeras observaciones a la luna con el telescopio que la impulsó. Estas llegaron a comprobar la existencia de montañas y cráteres en nuestro satélite. Galileo fue un físico, astrónomo italiano nacido en la ciudad italiana de Pisa el 15 de febrero de 1569. Su contribución más famosa fue el descubrimiento de las mediaciones sobre las mediaciones precisas. En el campo de la física descubrió las leyes que regían de cada caída de los cuerpos y movimientos. También observó que Venus tenía fases semejantes a la Luna. Estas de hecho lo interpretó en una confirmación empírica al sistema heliocéntrico, en lo cual le da una explicación de este fenómeno que tiene. Él impulsó la ley de la inercia. Galileo Galilei observó que los objetos que tienden a estar en movimiento permanecen en movimiento, y los objetos que están en reposo permanecen en reposo a menos de que se aplique alguna fuerza externa. Utilizaba cuatro pasos que eran
Estos eran observación, elaboración de una hipótesis explicativa, una deducción y un experimento o verificaba. Las primeras leyes que formuló, pues como lo había mencionado, fueron las leyes del movimiento en el campo de la astronomía. Contribuyó mucho a la astronomía. Una de las principales, como ya lo mencioné, fue el telescopio, que él lo revolucionó, y con él fue uno de los primeros en observar el telescopio y observó manchas solares y valles lunares y cráteres que tiene. Otro descubrimiento fueron las teorías antiguas, que fue 4 satélites de Júpiter, que demostró que la Tierra no era el centro de todos los movimientos que contenecían al cielo. Otra aportación de Galileo fue el método científico, la promoción y la observación y la experimentación con bases de conocimiento científico, incluyendo los estudios científicos. Él no inventó el telescopio, pero lo mejoró en una excelente forma, como se podría decir que lo actualizó, pero fue uno de los primeros en utilizarlo. Realizó un experimento que es el más conocido, que pone dos esferas con diferente tamaño y diferente peso, demostrando que los cuerpos caen en una misma velocidad, aún así no importando la resistencia del aire, desafiando la creencia aristotélica, que él dice que Aristóteles decía que el peso influía en la velocidad de caída. En uno de los experimentos utilizó unas trampas inclinadas, que consistía para ralentizar la caída de los objetos y poder medir el tiempo en que se tardaban en caer. Esto le permitió observar el comportamiento de los cuerpos en movimiento. Por estos acontecimientos que hizo Galileo Galilei, por varias circunstancias, él fue proclamado como el padre de la astronomía y el padre de la física. Isaac Newton, uno de los científicos más influyentes de la historia, nació el 25 de septiembre de 1642 en Woolsthorpe, Inglaterra. Su trabajo marcó una de la inflexión en la ciencia, establecida las bases de la física moderna y el cálculo. A lo largo de su vida, Newton realizó contribuciones significativas que no solo transformaron la comprensión del universo, sino que también sentaron las bases para futuros avances científicos. En la infancia y su educación, Newton nació en una familia de agricultores y fue un niño prematuro, por lo que su madre lo dejó al cuidado de su abuela mientras ella se casaba de nuevo. Desde pequeño mostró habilidades notables para el aprendizaje. Ingresó a la Universidad de Cambridge en 1661, donde estudió matemáticas, física, astronomía. Durante su tiempo en Cambridge fue influenciado por las obras de Descartes, Galileo y Kepler. Aislamiento y reflexión. La peste bubónica obligó a cerrar las universidades en 1665, lo que llevó a Newton a regresar a Woolsthorpe. Este periodo de aislamiento fue crucial, ya que permitió a Newton reflexionar y desarrollar muchas de sus ideas más importantes. Su vida personal. Newton era conocido por su carácter reservado y su tendencia al aislamiento. Nunca se casó ni tuvo hijos. Su vida estuvo marcada en la dedicación a la investigación y la controversia, particularmente con otros científicos de la época. Varias de sus contribuciones científicas, una de ellas fue la ley del movimiento. Newton formuló 3 leyes fundamentales que describen el comportamiento del movimiento. La primera ley: inercia. Un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará en movimiento, a menos de que una fuerza externa actúe sobre él. Esta ley establece el concepto de inercia, fundamental para la dinámica. La segunda ley: fuerza y aceleración. La aceleración de un objeto es proporcional a la fuerza neta actuando sobre él e inversamente proporcional a su masa. Fuerza igual a masa. Esta relación es fundamental para comprender cómo las fuerzas afectan el movimiento. La tercera ley de Newton: acción y reacción.
A cada acción hay una reacción igual y opuesta. Esta ley es clave para entender interacciones en sistemas físicos, desde simples colisiones hasta complejas dinámicas astrofísicas. La teoría de la gravitación universal de Newton, presentada con su obra Philosophia Naturalis Principia Mathematica en 1685, revolucionó la comprensión del movimiento celestial. Propuso que todos los cuerpos en el universo se atraen mutuamente con una fuerza que es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Esto explicó no solo la caída de los objetos en la Tierra, sino también el movimiento de los planetas y la órbita de la Luna. Aunque el cálculo fue desarrollado simultáneamente por Gottlob Wilhelm Leibniz, Newton hizo contribuciones fundamentales en el área de la matemática. Introdujo el concepto de límites y utilizó el cálculo para resolver problemas de movimiento, y cambió su enfoque en la tasa de cambio. Fue crucial para la física y las matemáticas. También realizó importantes experimentos en óptica. En 1666 utilizó un prisma para demostrar que la luz blanca se compone de varios colores, lo que desafió la visión tradicional de la luz. Sus experimentos llevaron a la creación de un nuevo tipo de telescopio, el telescopio newtoniano, que utilizaba espejos en lugar de lentes para evitar las aberraciones ópticas. Newton no solo hizo contribuciones fundamentales en la física y en la matemática, sino que también sentó las bases de la revolución científica. Su enfoque empírico y matemático cambió la forma en que se entendía la ciencia. Newton promovió el uso del método científico, enfatizó la observación y la experimentación como pilares del conocimiento. La publicación de Principia es considerada una de las obras más importantes de la ciencia. En ella Newton unificó la física terrestre celeste bajo un mismo marco teórico. El legado de Newton es vasto. Su trabajo influyó en la generación de científicos y sentó la base de avances en física, ingeniería y matemáticas. Teóricos posteriores como Einstein construyeron sobre las ideas, y muchas leyes siguen siendo válidas en contextos contemporáneos.